Hola, ¿qué tal? Espero se encuentre bien. Mire, vamos a hablar ahora de una prueba que se llama prueba T, ¿verdad? Para comparación de medias poblacionales. Esta prueba T es de varianza conjunta, lo que significa que asume que las varianzas poblacionales que se desconocen, sin embargo, se asume que son iguales entre sí, ¿verdad? Bueno, como no se conocen los datos de las varianzas poblacionales, necesariamente se tienen que utilizar las varianzas muestrales, y esa es la razón por la que en lugar de que aparezca un estadístico Z, aparece un estadístico T. Eh, vamos a avanzar un poquito en la parte del contenido de este video y le quiero primero mostrar, ¿verdad? Y algo relacionado con lo que se pretende, es decir, el contenido, digamos, de lo que se va a desarrollar en este video. Esta es la presentación que de alguna manera corresponde con el primer punto. También vamos a hablar de lo que es y lo que no es en términos del contenido en este video para que tenga una idea clara de qué se trata este video, ¿verdad? Y bueno, de alguna forma, como estamos hablando de un estadístico para hacer una comparación de medias, hablamos en qué consiste, cómo se estructura, cómo se calcula y cómo se decide sobre el hecho de rechazar o no a la hipótesis nula, ¿verdad? Y también vamos a utilizar un problema específico para de alguna manera hacer los análisis no nada más de, digamos, en términos teóricos, sino que también podamos abordar un ejemplo específico y de esa manera lograr un poco más de claridad. Así es que utilizaremos un problema específico para ilustrar las ideas, ¿verdad? Utilizaremos dos enfoques para el cálculo de el estadístico T, que nos va a permitir de alguna manera tomar una decisión cuando se está haciendo una comparación de dos medias poblacionales. Hay un enfoque número 2 que también se va a incluir. En su momento se dará cuenta en qué consiste cada uno de los dos enfoques, ¿verdad? Son las ideas que vamos a estar desarrollando. Vamos ahora a la sección de lo que el contenido de este video es y lo que no es, ¿verdad? La parte fundamental es que se trata de explicar dos enfoques para organizar los cálculos y poder de alguna manera tener el valor, el cálculo del estadístico T que se quiere utilizar. Entonces, se está sugiriendo dos enfoques. No significa que son las únicas maneras como se puede calcular el estadístico correspondiente, pero se está proponiendo como un par de esquemas o enfoques diferentes. Ese es el contenido, digamos, principal y se utiliza obviamente las hojas de cálculo, en este caso de Excel, ¿verdad? Así es que esa es la idea central, ¿verdad? Proponer un par de enfoques para organizar los cálculos y poder calcular el estadístico de prueba, ¿verdad? Eso sí se pretende como, digamos, punto central en este video, ¿verdad? Ah, de alguna manera, la teoría que se utiliza es solamente la teoría de inferencia estadística o teoría probabilística básica, ¿verdad? No entramos en detalle porque estamos tratando de dar un enfoque práctico donde se utilice el Excel como herramienta para organizar el cálculo, ¿verdad? ¿Qué es lo que no es el contenido de este video? Pues no nos enfocamos ni hablamos mucho de la parte teórica. Así es que de pronto asumimos que la persona que está viendo este video tiene los elementos sobre la prueba, ¿verdad? Y eso significa que las explicaciones o los comentarios se van a hacer rápidos, sin repeticiones, porque estamos asumiendo que la persona sí tiene conocimiento sobre la parte básica de esta prueba para comparar medias poblacionales. Y la otra cosa, no hay explicaciones detalladas de las funciones y operaciones Excel. Estamos de alguna forma asumiendo que la persona que está viendo este video conoce los elementos básicos de las operaciones y las funciones en Excel. Si no es así, asumimos al menos que puede indagar sobre ellas. Pero el uso del Excel se hace para ilustrar la manera como se organiza el cálculo sin entrar en detalle de las operaciones específicas, porque el propósito no es enseñar Excel, sino el propósito es presentar un par de esquemas de cómo se puede organizar la información para calcular
el estadístico correspondiente, que en este caso es un estadístico T, ¿verdad? Entonces, el centro del video consiste en presentar dos enfoques para organizar los cálculos y obtener el estadístico T. Se utiliza un problema como ejemplo para de alguna manera no solo hablar en términos abstractos, sino tratar de alguna manera de involucrar datos de un caso específico y de alguna manera podemos lograr un poco más de claridad con eso, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hablar de en qué consiste este estadístico, cómo se estructura, cómo se hace el cálculo. Asumimos que usted ya conoce algo de eso, pero lo haremos rápidamente. Obviamente los estadísticos de prueba están asociados a una prueba de hipótesis. Y la prueba de hipótesis, como todos saben, como usted lo sabe, tiene dos partes, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En realidad, la hipótesis nula es una afirmación sobre los parámetros que está estudiando. En este caso, estamos comparando dos medias poblacionales. Y en la hipótesis nula se hace una afirmación, que las medias poblacionales, tanto de la población 1 como de la población 2, son iguales entre sí, ¿verdad? Esa es la afirmación de la hipótesis nula, pero toda prueba de hipótesis tiene una hipótesis nula y además tiene una hipótesis alternativa. Bueno, en la hipótesis alternativa es una postura o una afirmación rival de la hipótesis nula. Si la hipótesis nula afirma que las medias son iguales entre sí, hablando de las dos poblaciones que tenemos en mente, bueno, posturas rivales podrían ser de que no son iguales entre sí, o que la media de la primera población es más grande que la media de la segunda población, o que la media de la primera población es menor que la media de la segunda población, afirmaciones de esa naturaleza. En otras palabras, toda prueba de hipótesis tiene dos partes, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Pero la hipótesis alternativa tiene tres posibilidades, ¿verdad? Nosotros vamos a mencionar las posibilidades, pero hay que recordar que toda prueba de hipótesis solamente tiene la hipótesis nula y una sola hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es decidida por el investigador o la persona que quiere hacer la prueba y la sustenta en alguna idea, alguna teoría, algún hecho que le indica cómo debe ser la hipótesis alternativa. Bueno, aquí se presenta la estructura de la hipótesis nula. Como se da cuenta, se está afirmando que las medias de la primera población y la media de la segunda población son iguales entre sí. Esto también se puede expresar como una diferencia de medias, podríamos escribirla así, pero si son iguales, en la afirmación se está diciendo que son iguales, entonces la diferencia tendría que ser necesariamente cero, ¿verdad? La hipótesis alternativa, que es una hipótesis rival a la hipótesis nula, tiene tres posibilidades. Le vuelvo a afirmar, ¿verdad? Cuando usted escribe una prueba de hipótesis, solamente tiene una hipótesis alternativa, pero estas son las opciones que pueden ocurrir para la hipótesis alternativa. Se contiene la 3 aquí en la proyección porque estamos tratando de abarcar todas las posibilidades, pero aclaramos que toda prueba de hipótesis solamente tiene la hipótesis nula y una hipótesis alternativa que puede caer en cualquiera de estos casos, ¿verdad? ¿Qué dice la primera opción de hipótesis alternativa? Dice que la media de la primera población es más grande que la media de la segunda población. Si este número es más grande que este otro, obviamente la diferencia tiene que ser un número mayor de 0. Si la hipótesis alternativa es la opción número 1, esta prueba de hipótesis suele llamarse unilateral derecha. De alguna manera, el sentido de la desigualdad algo tiene que ver con esa clasificación o ese nombre, ¿verdad? La hipótesis alternativa podría ser diferente de esta. Así, por ejemplo, aquí lo que aquí se está afirmando es que la media de la primera población es menor que la media de la segunda población. Si la representas como una diferencia de medias, si este número es menor que este otro número, obviamente te va a dar un número negativo, es decir, menor que 0. Cuando la hipótesis alternativa es la opción número 2, la prueba de hipótesis es una prueba que se llama unilateral izquierda, ¿verdad? Puede ser que la hipótesis alternativa contradiga a la afirmación de la hipótesis nula porque esta afirma que los parámetros son iguales y sin embargo esta afirma dice no, no son iguales, son diferentes. Cuando la hipótesis alternativa tiene esta estructura o esta forma, a la prueba de hipótesis se le llama prueba bilateral, ¿verdad? Obviamente para tomar la decisión si rechazas o no rechazas a la hipótesis nula, necesitas hacer el cálculo del estadístico de prueba, que en este caso es un estadístico T.
Recordamos, ¿por qué es un estadístico T y no un estadístico Z? Porque no se conocen las varianzas poblacionales y necesariamente tienen que utilizarse las varianzas de las muestras, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esa es la razón por la que vamos a utilizar un estadístico T. Esta es la estructura de cómo se calcula, la estructura algebraica de cómo se calcula el estadístico T. Observe, ¿verdad? De alguna manera estas son... Recuerda que estamos hablando de dos poblaciones, ¿verdad? Cuando habla uno de dos poblaciones, normalmente las dos poblaciones están asociadas al mismo concepto. Digamos, puede ser que estés hablando de pesos de personas, el peso de la persona, ¿verdad? Pero ¿cómo podrías hacer para hablar en lugar de una sola población, hablar de dos? Tienes que tener un factor separador, por ejemplo, el sexo. Si pones como factor separador al sexo, ya podrías hablar, de alguna manera, de la población de mujeres, la población de hombres, pero lo que te interesa es el peso de la persona, por lo tanto, la variable poblacional para la primera población serían los pesos de los hombres. Y la variable poblacional para la población número 2 sería los pesos de las mujeres. ¿De acuerdo? Los parámetros mu, en este ejemplo que estoy estructurando, la mu1 asociado con hombres sería el peso promedio de todos los hombres de esa población. La mu2 sería el peso promedio de todas las mujeres, ¿verdad? En esa población, ¿de acuerdo? Bueno, de alguna manera es normalmente imposible acceder a todos los datos de una población y esa es la razón por la que se recurre a la extracción de muestras representativas. Así es que aquí tenemos que sacar una muestra, pero en realidad son dos muestras correspondientes a cada una de las poblaciones. ¿Y qué es lo que vas a pedir como dato? Pues vas a tener que medir el concepto que se cuantifica, que podría ser el peso de la persona, el coeficiente de inteligencia, cualquier concepto que estés estudiando y que sea cuantificable. Por lo tanto, la primera muestra tiene cierto tamaño y se supone que tienes el dato de cada sujeto de esa muestra. El dato es, de alguna manera, un concepto que se cuantifica. Por lo tanto, también puedes calcular el promedio. Este es entonces el promedio del concepto en la primera muestra. Es el promedio de los datos de la muestra en la muestra número 1 asociada a la primera población. Y esta es el promedio de los datos de la muestra, de alguna manera, esta muestra asociada a la población número 2. Esto obviamente se calcula a partir de las muestras que obtienes. ¿Qué información necesitas para poder hacer estos cálculos? Necesitas, obviamente, los tamaños de las muestras mismas, sumar los valores de las muestras y dividir sobre los tamaños de las muestras para obtener las medias muestrales. Y esto que está aquí se asocia con los parámetros de la población 1 y la población 2. Pero esto en la teoría que se desarrolla, esto se asocia con la hipótesis nula. ¿Pero qué dice la hipótesis nula? Que el valor medio o la media de la primera población es igual al valor medio de la segunda población. Por lo tanto, este término se asocia con el valor cero. Estos sí son valores muestrales, estos son valores, o lo que está dentro del paréntesis se asocia con el valor cero, y esto que está en esta parte, que se asocia con un término llamado error estándar, tiene que ver también con los datos de las muestras. Mire, estos son los tamaños de las muestras, y esta es una especie de varianza representativa de las dos muestras. Observamos lo que está acá a la derecha, donde de alguna manera queda de forma explícita lo que significa este término. Observe este término, cómo se calcula, ¿verdad? Estás utilizando este concepto y este otro concepto, esta es la varianza de la primera muestra. Recuerde que la primera muestra tiene una serie de valores, ¿verdad? Y la segunda muestra también tiene otra serie de valores, ¿verdad? No solo hay medias en las muestras, sino también hay varianzas de esos datos. Esto es la varianza de de los datos de la primera muestra. Esto corresponde con la varianza de los datos de la segunda muestra. Lo que se está haciendo es calcular, se supone que esto lo puedes conocer y lo puedes calcular, y esto en realidad es una especie de promedio ponderado. ¿Qué estás tratando de hacer? Estás tratando de encontrar una especie de varianza muestral equivalente a las dos. Recuerde que el supuesto dice que las varianzas poblacionales son desconocidas, pero se asume que las varianzas son iguales para las dos poblaciones. Por lo tanto, la teoría, de alguna manera, cuando se desarrolla la teoría, tienes que calcular una especie de
varianza muestral representativa para las dos muestras y se calcula de esta manera. Una vez que ya has calculado esta varianza representativa para las dos muestras, la sustituyes en esta expresión, realizas el cálculo del radical y ya estás listo para calcular tu estadístico T. ¿De acuerdo? El número de grados de libertad es esto, es decir, los tamaños de las muestras juegan. Si tienes una muestra de 50 y otra de 62, ¿verdad? Tendrías una suma de 112, pero le restas 2. Entonces el número de grados de libertad sería 110. Es decir, la T tiene un cierto número de grados de libertad, que es la suma de los tamaños de la muestra disminuido en 2. Esta es la manera como calculas el estadístico de prueba. En resumen, necesitas las medias muestrales de cada una de las dos muestras. Este dato se asocia con el 0 porque se asocia con la expresión relacionada con la hipótesis nula. Este es un cálculo que de alguna manera utiliza la información de los tamaños de las muestras y esto corresponde con una especie de varianza equivalente para ambas muestras que se calcula con esta expresión. Una vez que ya tienes calculado el estadístico T, obviamente lo que tienes que hacer es tomar la decisión en términos de si rechazas o no rechazas a la hipótesis nula. Para eso de alguna manera se requiere pues tener en mente que la distribución T que tiene de alguna manera una expresión como esta o un gráfico como este, presenta dos zonas. Esta zona es la zona de no rechazo, esta es la zona de rechazo. Por lo tanto, cuando tú estás realizando el cálculo de un estadístico, ¿verdad? Tienes que considerar que el valor del estadístico puede caer en la zona de no rechazo de la hipótesis nula, pero también puede caer en la zona de rechazo. Como usted sabe, esta superficie se asocia con un concepto llamado nivel de significancia. Esta gráfica o esta distribución para la T está relacionada con la prueba unilateral derecha, esta está relacionada con la prueba unilateral izquierda. Esta es la distribución de la T para una prueba bilateral, ¿verdad? Este corresponde con el nivel de significancia, esta superficie también, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores que suele tener el nivel de significancia? Como usted sabe, puede ser 10%, 5%, 1%. Para una prueba bilateral, si el nivel de significancia es 10%, el 10% se distribuye en las dos colas que se muestran ahí, tanto a la izquierda como a la derecha. Por lo tanto, para un nivel de significancia de 10%, esto vale 5% y esto también vale 5%. Así es que una vez que ya calculaste el estadístico T, tienes que tomar la decisión y ver en qué zona cae. Si cae en la zona de no rechazo de la hipótesis nula, que es este tipo de zona, ¿verdad? Pues entonces no rechazas a la hipótesis nula. Si cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, rechazas a la hipótesis nula y la evidencia resulta ser favorable a la hipótesis alternativa. Cuando no rechazas a la hipótesis nula, que por ejemplo el estadístico cae aquí, entonces no la rechazas y la evidencia de la muestra y de la prueba es favorable de alguna manera a la postura de la hipótesis nula, ¿verdad? Son muy importantes los valores que tienes aquí, que son los valores críticos, en este caso de la T crítica, porque son los que te permiten definir las dos zonas, la zona de rechazo, perdón, la zona de no rechazo y la zona de rechazo, ¿verdad? Así es que uno tiene que calcular los valores críticos dependiendo del nivel de significancia, pero también dependiendo de los tamaños de las muestras. Recuerde que en este estadístico, este es una T que tiene cierta cantidad de grados de libertad. Esa cantidad de grados de libertad es el tamaño de las muestras restándole 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se calculan esos valores críticos? Hay tablas específicas donde usted con la información del nivel de significancia y los tamaños de las muestras puede encontrar los valores críticos. Los valores críticos le sirven a usted para de alguna manera determinar completamente las dos zonas, la zona de no rechazo y la zona de rechazo. Esta es la manera como se toma de alguna forma la decisión en términos de rechazar o no a la hipótesis nula, ¿verdad? Una cosa muy importante que hay que considerar es que cuando los grados de libertad N1 más N2 menos 2 es un número grande como 100, 120, 140, 200, 300. La T, que es una distribución en campana, se ha convertido prácticamente en una distribución Z. ¿Esto qué quiere decir en términos prácticos? Que si la N o el número de grados de libertad es 100 o más, 150, 200, 300, ni le busque en alguna tabla los valores críticos para la T, use los valores críticos para la Z, cuando se cumple esa condición, ¿verdad?
Mire, aquí en esta tabla se está mostrando para diferentes grados de libertad. Observe que la tabla está construida para un nivel de significancia de 10%, pero se presenta para una unilateral derecha, para una unilateral izquierda, para una bilateral. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esto es para cuando estás utilizando una cantidad de grados de libertad de 60, 60, 60. Si se da cuenta en los valores críticos que tú puedes encontrar en las tablas, resulta que es 1.296. Comparando con el valor crítico de la Z, observe que el valor crítico son muy parecidos, ¿verdad? Esto es 1.282, mientras que aquí es 1.296. Es decir, estamos hablando que hay una diferencia. Este es un poco más grande que esta, ¿verdad? En 14 milésimas. Pero no hay mucha diferencia. Cuando crece el número de grados de libertad, por ejemplo, a 98, que podría ser el caso en que tiene una muestra de 50 y otra de 50, ¿verdad? Para 98 grados de libertad, ¿qué está pasando? El valor crítico para una unilateral derecha es 1.282. ¿Y cuánto es para el mismo tipo de prueba, pero considerando el valor crítico de la T? 1.290. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Es ligeramente más grande, pero ya no en 14 milésimas, sino en 8 milésimas nada más. ¿Qué significa eso? Que cuando el número de grados de libertad está creciendo de alguna manera, el valor crítico de T tiende a ser equiparable al valor crítico de la Z. Eso es una explicación que de alguna manera intenta sustentar la afirmación que se hizo cuando se afirma que cuando el número de grados de libertad es suficientemente grande, puedes tomar los valores críticos de la Z en lugar de los valores críticos de la T, y tendrías que utilizar de alguna manera una tabla como la que se está mostrando. Observe que aquí se muestran los niveles de significancia más comunes, que son 10%, 5% y 1%. Las pruebas pueden ser unilaterales, derechas, izquierdas, bilaterales. Aquí se presentan los valores críticos para todas las opciones, dependiendo del nivel de significancia. Esta es una especie de tablita resumen donde aparecen los valores críticos para la Z. Usted la puede construir acudiendo a la tabla de valores críticos para la distribución normal, obviamente, ¿verdad? Pero esta tabla pues resulta ser verdaderamente útil. Bueno, ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? Que la prueba de hipótesis te permite de alguna manera rechazar o no rechazar a la postura de la hipótesis nula. Recuerde que estamos haciendo una prueba para comparar medias poblacionales. La hipótesis nula afirma que las medias poblacionales de la 1 y de la 2 son iguales entre sí, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, vamos a hablar de cuál es el problema específico que nos va a permitir, ¿verdad? No solamente hablar en el sentido abstracto, sino tratar de poner un ejemplo en términos de ideas más concretas con respecto a lo que estamos analizando. Así es que vamos a hablar de una población que tiene que dividirse en dos utilizando un factor, y vamos a hablar en qué consiste, qué es lo que se mide, cuál es el concepto, ¿verdad? Tenemos que entender qué es el MIU1, el MIU2, que son de alguna manera las medias poblacionales, ¿verdad? Así es que vamos a hablar, fíjese, vamos a hablar del caso de información que tenemos. Existe una base de datos relacionada con encuestas aplicadas en una universidad de X, ¿verdad? Una de las columnas tiene esta información, la cantidad de horas de trabajo de los estudiantes que tienen un empleo. Bueno, esta encuesta se aplicó a una muestra relativamente grande, 447 personas, ¿verdad? Pero resulta que obviamente no todos los estudiantes tienen un empleo. A nosotros nos interesan los estudiantes que tienen empleo, ¿verdad? Y una pregunta podría ser, bueno, en promedio, ¿cuánto trabajan por día? Pero como nos interesa comparar dos medias poblacionales, hay que utilizar un factor que separe las dos poblaciones. Y por sencillez vamos a utilizar el factor del sexo. Así es que, ¿cómo podríamos plantear la idea? Vamos a pensar en dos poblaciones. ¿Cuáles son esas dos poblaciones llamadas población 1 y población 2? La población de los estudiantes de esa universidad que son mujeres y tienen empleo. ¿Y cuál es la otra? La población de todos los hombres, estudiantes de esa universidad, ¿verdad? Que tienen empleo. Bueno, a la población de todos los hombres, de estudiantes de esa universidad que tienen empleo, le vamos a llamar población 1, ¿de acuerdo? Y a la población de todas las mujeres que tienen empleo y que son estudiantes de esa universidad, le vamos a llamar población 2. ¿Qué pregunta nos podríamos hacer en términos de los promedios de horas por trabajo?
pues nos podríamos preguntar cuánto es el promedio de horas de trabajo en la primera población y cuánto es el promedio de horas de trabajo en la segunda población. Esas van a ser nuestra μ1 y nuestra μ2. Normalmente es muy difícil conocer todos los datos de una población y esa es la razón por la que se recurre a muestras representativas. Así es que nos imaginamos que se saca la muestra y esa es la razón por la cual se aplicó una encuesta. La encuesta no solamente hace una pregunta, hace una serie de preguntas y nosotros nos estamos enfocando en una de las preguntas que de alguna manera donde al estudiante se le pide que indique si trabaja o no trabaja y si trabaja que diga cuántas horas de trabajo por día. Entonces hay una columna en una base de datos que nosotros vamos a utilizar donde de alguna manera en esa columna está la información de las horas de trabajo. Pero nosotros queremos visualizar esa columna como formada por dos poblaciones, la población de mujeres y la población de hombres, y todavía más, la población de hombres que tienen empleo y la población de mujeres que tienen empleo. Hay otras, en esa base de datos que le voy a mostrar en unos minutos, hay otra variable que es la cantidad de días que trabajan por semana. Y hay otra variable que se puede cuantificar, es decir, una variable de escala, ¿verdad? Que es un índice que se calcula a partir de otros datos que también se puede visualizarse como una variable de escala. En todos ellos se puede separar por un factor como es el sexo y entonces puedes hablar, por ejemplo, del promedio de cantidad de días que trabajan las mujeres a la semana y el promedio de la cantidad de días que trabajan los hombres. Y lo mismo, este índice, tú podrías hablar, bueno, ¿cuánto es el promedio del índice para los hombres en esa muestra y cuánto es el promedio del índice para las mujeres en esa muestra y para las poblaciones correspondientes, ¿verdad? Muy bien. Nuestra variable importante entonces va a ser esta, ¿verdad? La cantidad de horas de trabajo. Tenemos entonces una base de datos a la que vamos a tener acceso y son 447 estudiantes. No todos trabajan, no todos tienen empleo. Los que tienen empleo nos dan un dato, la cantidad de horas que trabajan por día. Y vamos a visualizar a los estudiantes mujeres que tienen empleo, ¿verdad? Los estudiantes hombres que tienen empleo. Bueno, los estudiantes hombres que tienen empleo los vamos a asociar con la población 1 y las mujeres estudiantes que tienen empleo las vamos a asociar con la población número 2. No pierda de vista eso, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí se habla sobre lo que estamos mencionando, ¿verdad? Y el parámetro μ1 no es otra cosa. Recuerde que estamos hablando de parámetros poblacionales. Se consideran todos los estudiantes, hombres que siendo estudiantes tienen empleo. Todos los estudiantes de la universidad. No estamos hablando de conceptos de una muestra, ¿verdad? No son datos muestrales. Estamos hablando de los datos de una población. Así es que el μ1 representa el promedio de horas de trabajo por todos los estudiantes de esa universidad que siendo estudiantes varones además tienen un empleo, ¿verdad? Y el μ2 representa el promedio de horas de trabajo por las mujeres que son estudiantes y tienen un empleo, ¿verdad? Nosotros podríamos pensar cómo son entre sí y podríamos construir una prueba de hipótesis. Obviamente la hipótesis nula afirma que, ¿verdad?, los promedios de horas de trabajo para ambos grupos, ambas poblaciones son iguales. Y la hipótesis alternativa, como usted sabe, tiene 3 posibles opciones. Así es que fácilmente podríamos construir de alguna manera una prueba de hipótesis. Aquí están las definiciones que acabo de mencionar, lo que significa la μ1 y la μ2. Aquí está la manera como se escribe la hipótesis nula. ¿Qué afirma esta en el contexto del problema? Que el promedio de horas de trabajo en la primera población, es decir, en los hombres que siendo estudiantes tienen un empleo, es igual al promedio de horas de trabajo de las mujeres que siendo estudiantes también tienen empleo. Esto afirma, ¿verdad?, la hipótesis nula, que también puede ser escrita así a través de la diferencia entre la primera media y la segunda muestra, y la segunda media nos da 0, ¿verdad? Si es la hipótesis nula. Obviamente hay hipótesis alternativa y como se ha explicado, hay 3 opciones. Obviamente al investigador no le interesan las 3 opciones, sino él tiene un fundamento teórico de conocimientos, de alguna razón, y él escribe su hipótesis alternativa, solamente uno. Nosotros presentamos las 3 para ampliar la explicación, el rango de la explicación. Esa es la única razón, ¿verdad? Observe esto. Aquí tenemos a las opciones de las hipótesis, de la hipótesis alternativa. Hay 3 opciones, ¿no? Este se está enmarcando en color amarillo porque es la que vamos a considerar para nuestro problema específico. Es arbitrario, entonces quise
escoger esta como la hipótesis alternativa. Entonces, en esta que va a ser lo importante para nosotros, que se está afirmando. La afirmación es diferente a la afirmación de la hipótesis nula, porque afirma que el promedio o la media de la primera población es más grande que la media de la segunda población. En otras palabras, en el contexto del problema, se está afirmando que el promedio de horas de trabajo por día en los hombres estudiantes, ¿verdad?, que tienen empleo, es más grande que el promedio de horas de trabajo de las mujeres, ¿verdad? Eso es lo que se está afirmando. Y bueno, esta es una afirmación rival con respecto a la hipótesis nula, porque la hipótesis nula afirma que son iguales. Esto nos está afirmando que no son iguales, que el primer parámetro es más grande que el segundo. Las otras opciones son las que se muestran aquí como número 2 y número 3, que como usted sabe, esta se asocia con una prueba unilateral izquierda, esta se asocia con una prueba bilateral. Bueno, como se puede dar cuenta, la que nosotros estamos escogiendo para el problema es de alguna manera esta, y la prueba de hipótesis que vamos a, de alguna manera, aplicar es una prueba de hipótesis unilateral derecha, ¿verdad? En esta parte se está indicando cuál es el nivel de significancia que vamos a considerar. Vamos a considerar un nivel de significancia de 5%, es decir, de 0.05. Hemos definido el problema, las hipótesis y de alguna manera los conceptos relacionados con las dos variables poblacionales, ¿verdad? Ahora vamos a, bueno, ¿cuáles son los enfoques con los que se hace el cálculo del estadístico T? Como se comentó desde el inicio, hay dos enfoques, un primer enfoque y un segundo enfoque. Vamos a abordar la explicación del primer enfoque y para eso tenemos que utilizar una hoja Excel para explicar en qué consiste el enfoque número 1. En el enfoque número 1 y también en el enfoque número 2 se muestra cómo se puede organizar la información, cómo se puede organizar los cálculos para finalmente calcular el estadístico de prueba. Muy bien, le voy a compartir la información relacionada, que es una hoja Excel, la información relacionada con el enfoque número 1, ¿de acuerdo? Sí. Fíjese, aquí tenemos de alguna manera la manera como se está organizando la información. Recuerde que el propósito de todo esto es organizar la información para calcular el estadístico de prueba y a partir del estadístico de prueba, pues de alguna manera tomar la decisión correspondiente, ¿verdad? Como usted sabe, se tienen en el ejemplo que estamos explicando datos relacionados con la muestra de hombres, el color azul representa la información relacionada con la muestra asociada a los hombres que son estudiantes y que tienen un empleo y en este renglón se representan los conceptos relacionados con la muestra de mujeres que son estudiantes y también tienen un empleo. Las celdillas que están en verde son celdillas donde usted tiene que alimentar la información. Esa información no se encuentra en la hoja de cálculo. Eso quiere decir que en el enfoque número 1 necesariamente usted tiene que tener sus dos muestras, hacer algunos cálculos básicos que son los que se van a teclear asociando a las celdillas que están en color verde. Usted tiene que alimentar esta hoja de cálculo con los valores que de alguna manera están asociados con estas celdillas que están en verde. ¿Cuál es la información que usted tiene que poner? Los tamaños de las muestras. ¿Qué otra cosa? Usted tiene que calcular por separado y alimentar las medias muestrales, es decir, la media de la primera muestra, la media de la segunda muestra. ¿Qué otra cosa tiene que alimentar? La varianza de la primera muestra y la varianza de la segunda muestra. ¿Y esto qué es aquí? Según dijimos, esta es la diferencia entre los parámetros poblacionales, pero se utiliza la diferencia de los parámetros poblacionales según la postura de la hipótesis nula, pero la hipótesis nula dice que ambos son iguales, por lo tanto es un 0. En realidad se está alimentando como un dato, ¿verdad? Pero necesitamos, como usted sabe, otra información, porque de alguna manera, recordando la estructura de la fórmula, ¿verdad? De alguna manera la estructura del estadístico T necesita este tipo de información que está en la parte superior, o sea, en el numerador, y necesita la información relacionada con este radical, ¿verdad? Con este denominador.
Así es que lo que tenemos que hacer es tratar de calcular lo que se encuentra arriba, tratar de calcular lo que se encuentra abajo y hacer la operación. ¿Cómo se organiza la información? Aquí tenemos la manera como se organiza la información. Recuerde usted que la SP de la fórmula para calcular el estadístico T es una varianza representativa de ambas muestras, concepto que ya se explicó hace unos minutos. Esta es la manera como usted tiene que calcular la varianza representativa para ambas muestras y usted necesita la varianza de la primera muestra, la varianza de la segunda muestra, pero esas se encuentran aquí en estas casillas, mire, ¿verdad? Por lo tanto, usted tiene que hacer una operación tal que utilice este dato, pero este dato lo multiplica por el tamaño de la muestra 1, disminuyéndolo en 1, y eso lo tiene que sumar con este dato, ¿verdad? Y de alguna manera multiplicarlo, este dato, por el tamaño de la muestra 2, disminuida en 1. Bueno, si usted observa, ¿verdad? Aquí está ese tipo de operaciones. En esta parte no voy a entrar en detalle, pero está la idea de cómo calcular. Simplemente se sigue la lógica de la estructura algebraica y usted lo que tiene que hacer es utilizar la información de la celdilla donde está la varianza 1, la información de la celdilla donde está la varianza 2, la información de la celdilla donde está el tamaño de la muestra 1 y la celdilla donde está el tamaño de la muestra 2. Y tiene que dividir sobre esto, ¿verdad? Que también se encuentra en las celdillas relacionadas con los tamaños de las muestras. Así es que la operación es una operación de esa naturaleza y aquí se representa la operación. Y resulta que eso, ¿verdad? El resultado de esa varianza representativa para ambas muestras es precisamente eso, esto que está aquí. Eso corresponde con la tal SP, pero en realidad nosotros necesitamos algo más complejo, que es lo que está dentro del radical e incluso la raíz cuadrada. Entonces, si usted observa, aquí se presenta la organización de los datos. Una vez que ya tienes esto, es decir, la varianza representativa de ambas muestras, te das a la tarea de tratar de calcular lo que está dentro del radical, que es esta expresión, es decir, esto. Y de alguna manera en esta celdilla está la instrucción para que hagas eso, ¿verdad? Este valor que está aquí en esta celdilla lo tienes que multiplicar por la suma de los recíprocos de los tamaños de las muestras, ¿verdad? Y entonces eso se indica a través del comando que está escrito aquí en esta parte. Se calcula entonces esta expresión y queda en esta celdilla, pero no nos interesa este valor, sino lo que nos interesa es su raíz cuadrada. Por eso, ¿verdad? En esta celdilla, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás calculando la raíz cuadrada del valor que está en esta celdilla. Como puede darse cuenta, es una raíz cuadrada y es la raíz cuadrada de este valor. Hasta ahorita ya tenemos entonces la parte del denominador, ¿verdad? ¿Cómo se va a calcular el estadístico de prueba? Bueno, el estadístico de prueba que se encuentra en este lugar, ¿verdad? Se calcula a través de la instrucción apropiada, ¿verdad? Si se da cuenta, ¿verdad? Observando lo que está en la parte de arriba, ¿verdad? En la parte de arriba está la diferencia de las medias muestrales, que no es otra cosa que este valor, el que está aquí, mire, en esta posición, ¿verdad? Pero que le tienes que restar el valor que se encuentra aquí en esta posición, eso estás indicándolo aquí, y lo tienes que dividir sobre quién, sobre el valor de este radical, que es el error estándar, y ¿dónde está eso? Tienes que dividirlo sobre el valor que está precisamente aquí en esta celdilla. Esa es la instrucción que estás dando aquí y es la que se puede visualizar en esta parte. Y entonces la hoja Excel nos hace el cálculo del estadístico T. Y este es el valor del estadístico T en este enfoque número 1. ¿Qué es el enfoque número 1? Una manera de organizar la información para calcular el estadístico T y poder hacer la comparación entre las medias. ¿En qué consiste? Tienes que teclear cierta información básica. ¿Cuál es la información básica que tienes que teclear? Está asociada con las celdillas que están en verde. Tienes que alimentar la hoja de cálculo con los tamaños de las muestras, las medias muestrales y las varianzas, ¿verdad? De las muestras. Y bueno, la hoja hace todos los cálculos. Es una manera de organizar la información para calcular el estadístico de prueba, ¿verdad? Usted puede utilizar esta manera para calcular y hacer una prueba para casos aislados, de verdad, y podría ser verdaderamente útil, pero está en la necesidad de a partir de las dos muestras, usted tiene que alimentar esta hoja que está desarrollada a través del enfoque número 1, tiene que alimentarla, como ya se ha dicho, con los tamaños de las muestras, las medias muestrales para cada una de las dos muestras y las varianzas correspondientes, tanto para la muestra de hombres como para la muestra de mujeres.
Este es el valor que está aquí del estadístico prueba según el enfoque que hemos llamado enfoque número 1. Muy bien, entonces vamos a regresar a la exposición que estábamos desarrollando hace unos instantes y voy a cambiar, voy a salir de la hoja de cálculo, ¿verdad? Para de alguna forma regresar a, sí, a la... A ver, permítame. Aquí tenemos el cálculo del estadístico mediante el enfoque número 1, que ya hemos de alguna manera explicado, ¿verdad? Y este es el resultado que estábamos viendo hace un momento. Por cierto, no le pusimos atención al número de grados de libertad, que se calcula como la suma de los tamaños de las muestras disminuido en 2. El número de grados de libertad es 238. Entonces entenderá que para tomar la decisión en torno a si se rechaza o no la hipótesis nula, vas a tener que utilizar los valores críticos de la T, pero dado el tamaño de la cantidad de grados de libertad, entonces vas a utilizar en realidad los valores críticos para la Z, cosa que ya se ha estado comentando. Aquí está el resultado que obtuvimos, es el valor del estadístico T para la comparación de dos medias en las poblaciones número 1 y número 2 que hemos especificado en el ejemplo que se ha estado comentando, nos da 1.9816. Fíjese, da casi 2, 1.98, ¿verdad? Es un valor positivo para el estadístico T. Hay que considerarlo para ver de alguna manera si con este valor se decide rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Así es que pasamos a la parte de la información donde se tiene que tomar la decisión. No olvide, este número es 1.98, casi 2 por 2 centésimas, diríamos, ¿verdad? Bueno, y recuerde también que el número de grados de libertad es bastante grande, por lo tanto, los valores críticos que vamos a utilizar son valores críticos asociados a la Z por la argumentación que ya se ha hecho, ¿verdad? Y aquí tenemos la información correspondiente, ¿verdad? Tenemos los valores críticos de Z y estamos usando los valores críticos por lo que hemos dicho. La cantidad de grados de libertad es bastante grande. Recuerde que la prueba es una unilateral derecha y el nivel de significancia es 5%, según se especificó. Por lo tanto, ¿con cuál caso corresponde? Unilateral derecha, nivel de significancia 5%, ¿verdad? ¿Cuánto vale el valor crítico? Considerando la Z, que en el origen es un T crítico, pero dado el tamaño de las muestras y la cantidad de grados de libertad, este valor el valor crítico de la T de alguna manera tiende a ser el 1.645. Es una prueba unilateral derecha. ¿Cuál es el gráfico correspondiente en la prueba unilateral derecha, que es la que estamos analizando? Sería este gráfico que de alguna manera nos representa la distribución de la Z. Este punto se asocia al valor crítico, que para el caso de la unilateral derecha, para un nivel de significancia de 5%, es 1.645. Este valor que separa ambas zonas es 1.645. ¿Recuerda usted cuánto es el valor crítico que se ha calculado? 1.98, pero este es 1.645. El valor que se ha calculado para el estadístico de prueba es 1.98. Está a la derecha del valor crítico. ¿Eso qué significa? El estadístico de prueba está cayendo en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, según el mecanismo de decisión de la prueba de hipótesis, ¿qué es lo que pensamos? Que se rechaza la hipótesis nula. La evidencia de la prueba y de las muestras no respalda la postura de la hipótesis nula. Está más bien orientada a respaldar a la hipótesis alternativa. Por lo tanto, la evidencia no es favorable a aquella afirmación que dice que los promedios de horas de trabajo diarios, tanto de hombres como de mujeres, en el caso que estamos analizando, son iguales. Está más orientado y hay evidencia favorable a la postura que dice que el promedio de horas de trabajo de los hombres que tienen empleo es más grande que el promedio de horas de trabajo diarios de las mujeres que tienen empleo. Eso es lo que podemos decir. Entonces, con esta prueba, de alguna manera, uno tiende a asumir que la hipótesis alternativa que se ha planteado, ¿verdad?, tiene evidencia favorable. Sí, es lo que podríamos decir. Y bueno,
¿verdad? El enfoque 1, que ya hemos hablado de él, no es más que un esquema para organizar de alguna manera el cálculo del estadístico T para hacer la comparación de medias. Usted recordará que se tiene que alimentar con cierta información básica, como son los tamaños de las muestras, las medias muestrales y las varianzas de las muestras. Por lo demás, ¿verdad? En ese enfoque número 1, la hoja permite el cálculo del estadístico, ¿verdad? Muy bien. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el enfoque número 2? Ya se ha dicho en cierta manera que el enfoque número 2 está relacionado con una base de datos. Y una cierta columna tiene conexión con los datos de las muestras, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Entonces le voy a compartir de alguna manera el archivo correspondiente, ¿verdad? Sí. Mire, aquí tenemos, ¿verdad? Una columna. Esta es una columna importante. Ahí están los datos de la muestra de la que hemos estado hablando o de las muestras. Fíjese que todo lo que está aquí relacionado con este color, eh, no sé si usted lo ve color de rosa, pero estas son filas correspondientes a estudiantes mujeres. 447 personas contestaron esta encuesta y esto es la respuesta en una de las preguntas donde se pregunta si trabaja o no trabaja, ¿verdad? No todas las mujeres trabajan. Por ejemplo, las relacionadas con estos renglones no tienen empleo y por eso no ponen la cantidad de horas que se trabaja. Entonces, si se da cuenta en la segunda parte de la base de datos tiene otras columnas, ¿verdad? Y esta es una base de datos que es una parte pequeña de una base de datos mucho más grande, pero toda la segunda parte de la base de datos está relacionada con las filas de las mujeres. Ahorita le comento brevemente cómo se logró separar las filas de las mujeres de las filas de hombres. No todas las mujeres tienen empleo, pero las que tienen empleo nos dan el dato de cuántas horas se trabaja, como usted puede ver, ¿verdad? Entonces, la segunda parte, ¿verdad?, de la base de datos está asociada a los casos de mujeres y aquí empieza a observarse las filas, que es toda la primera parte de la base de datos que está relacionado con los registros de la cantidad de horas de trabajo por los hombres que tienen un empleo y que son estudiantes de esa universidad. Si se da cuenta, no todos los hombres tienen empleo, ¿verdad? Los que no tienen empleo simplemente no registran la cantidad de horas de trabajo diario, ¿verdad? ¿Cuáles son las muestras que a nosotros nos interesan? Nos interesan en realidad las mujeres que tienen empleo y los hombres que tienen empleo. Les recuerdo que estos son los datos de las muestras. La población es mucho más grande porque la población involucra a todos los estudiantes que tienen empleo, estudiantes varones, y todas las mujeres que tienen empleo en esa universidad. Estos son simplemente datos de la muestra que ha sido extraída. Sí. Y bueno, puede observar que son todos los datos relacionados con los registros para la cantidad de horas por parte de los hombres, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Antes de hablar un poco de los cálculos que tiene que hacerse con estos números, le voy a comentar muy rápidamente cómo se separaron las columnas, ¿verdad? Hubo necesidad de, en este ejemplo, introducir la base de datos que original tiene muchas más columnas asociadas a muchas más preguntas en el cuestionario. Pero una de las columnas de la base de datos originales tiene la información del sexo. Y aquí lo que hemos puesto es la información del sexo en una de las columnas, en la primera columna. Y hay que detectar dónde el caso es hombre o cuando no. En la columna del sexo, M es de masculino, ¿verdad? F de femenino. Así es que hay que detectar la M de masculino y se detecta con una instrucción como esta. En caso de que detectes M de masculino, ¿verdad? Hay que poner el número 1. Así es que en el caso de los hombres, en la segunda columna pones un 1 cuando aplicas esto. Y tienes que aplicarla a todas las columnas relacionadas con los hombres. Esas columnas, de alguna manera, ¿verdad? Si te permiten detectar cuáles son los casos donde hay un hombre. Ya cuando lo detectas, bueno, ¿qué pasa cuando no detecta la M de masculino? Cuando no detectas la M de masculino, lo que te va a dejar es un blanco. Y ya lo que tienes que hacer es ordenar, tratar de poner todos los hombres, digamos, en la primera parte de la base de datos y todas las mujeres en la segunda parte de la base de datos. Y así ya tienes separadas, de alguna manera, hombres de mujeres y por lo tanto puedes plantear
tu prueba de hipótesis pensando en dos poblaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables que estamos asociando en esta base de datos? Bueno, la HT que ya hemos mencionado es la cantidad de horas de trabajo, pero a nosotros nos interesa la cantidad de horas de trabajo, obviamente, en los estudiantes hombres que trabajan, ¿verdad? Y por lo tanto se refiere a los que tienen un registro de horas de trabajo y que están en la parte superior de la base de datos. Y también nos interesa, ¿verdad?, la información de las mujeres que tienen un empleo y los registros de cuántas horas trabajan. No son todas, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer para estas dos muestras? Hay que tratar de ver cuántos hombres en la muestra tienen un empleo, ¿verdad? Ese es el tamaño de la muestra que nos importa, porque no nos interesan los hombres que no tienen empleo. Queremos y estamos interesados en la población de los hombres que siendo estudiantes tienen empleo y estamos interesados en la población de las mujeres que siendo estudiantes tienen empleo. Así es que la primera tarea que tenemos que hacer es localizar el tamaño, es decir, detectar cuántos hombres tienen empleo. Eso se logra fácilmente. Recuerde que hay una gran cantidad de filas en el inicio de la base de datos y lo que haces es contar de alguna manera cuántos números, que recuerde usted que los números corresponden con la cantidad de horas, cuántas de las casillas entre la fila número 2 y la 295, que son las filas correspondientes a los hombres, cuántas de ellas tienen un dato, un número. Aplicas esto en todo el rango de las filas de hombres sobre la columna F, obviamente, ¿verdad? Y te vas a encontrar que hay 159. Esta es la cantidad de hombres en la muestra, ¿verdad?, que tienen un empleo y nos están dando el dato de cuántas horas trabajan. Y bueno, ¿cuánto es el promedio? Se utiliza esta función, la función del promedio, ignora los blancos, solamente considera donde hay datos de registro, es decir, este es el promedio de las horas de trabajo. En la muestra es de tamaño 159 y este es el promedio de las horas de trabajo en la muestra de los hombres estudiantes que tienen un empleo, ¿verdad? También se puede calcular la desviación, usted puede ver aquí la función que se está utilizando y también se puede calcular la varianza, que de alguna manera es uno de los valores que se requiere. La varianza se aplica en todo el rango de los hombres, que está considerado desde la fila número 2 hasta la fila 295. ¿Por qué la fila número 1 no se usa? Porque la fila número 1 es para identificar a las variables, ¿verdad? Y entonces el rango de las filas de hombres está comprendido entre la 2 y la 295. De esa manera, entonces, nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, cuántos hombres hay, ¿verdad?, cuál es el promedio, cuál es la varianza. Algo parecido podemos hacer para las mujeres, pero en las mujeres el rango de las filas de mujeres está entre la 296 y la 448. No se incluye la 449 porque es una fila de identificación, ¿verdad? Cuando aplicamos de alguna manera el conteo de las celdillas en esta parte del rango de la 296 a la 448, nos encontramos que hay 81 registros. En otras palabras, en la información que tenemos en esta columna, nos encontramos que hay una muestra de 81 mujeres que tienen empleo. El valor medio del empleo de esa muestra es este dato que está observando usted aquí. Y también este es el dato de la varianza. Ya tenemos los datos básicos. ¿Qué más tenemos que hacer? Organizamos la información sobre la misma columna. Hay que hacerlo como a lo largo de la columna, hacia abajo es una manera ordenada de hacer los cálculos, ¿verdad? Y en este, entonces, enfoque número 2, nos estamos alimentando de la información de una columna. La columna contiene de alguna manera la información de las dos muestras. En este ejemplo, el factor que separó a las dos poblaciones es el sexo. El factor que separa las poblaciones no necesariamente es el sexo, pero en el ejemplo es el factor que está separando a las dos poblaciones, ¿verdad? Cuando ya tenemos la información básica, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues orientar los cálculos para llegar a obtener el estadístico de prueba, ¿verdad? Observe en esta parte, sobre esta columna, seguimos haciendo los cálculos, es la columna donde está la información. Recordará que hacia arriba están los datos de la muestra, tanto para hombres como para mujeres. Así es que hacia abajo seguimos haciendo los cálculos. De alguna manera, aquí el propósito, observe, consiste en tratar de calcular la varianza representativa para las dos muestras. Así es que ordenas la información básica. ¿Qué datos necesitas? El tamaño de la muestra 1, el tamaño de la muestra 2, ¿verdad? ¿Qué más? La varianza 1, la varianza 2. Le escribes de esta manera para simplificar la manera como visualizas los datos.
¿de acuerdo? Y lo que tienes que hacer es simplemente seguir la fórmula, ya los tienes aquí ordenados de alguna manera. Recuerde que por primera vez esos se obtuvieron acá, en esta parte. Pero para que no resulte complicado, cuando estés de alguna manera escribiendo los comandos para el Excel, los ordenas aquí de tal forma que estos son los que necesitas para hacer este cálculo. Sigues la estructura de la fórmula utilizando la información de estas celdillas y obtienes este. Ya tienes la varianza representativa para ambas muestras, ¿verdad? Ese es un dato muy importante que te va a ayudar a calcular el radical que está en el denominador, ¿verdad? Este es el radical que está en el denominador. Recuerda que necesita el recíproco de alguna manera de los tamaños de las muestras, ¿verdad? También necesitas en el numerador del estadístico de prueba estos datos, como tú recordarás. En el numerador, o sea, en la parte superior que usted observa aquí, ¿verdad? Necesitas la diferencia de las muestras. Esto ya quedamos que es según la hipótesis nula, pero esto es 0 y necesitas ser capaz de calcular lo que está dentro del radical. Bueno, aquí tienes la información. En esta celdilla tienes la diferencia de las medias muestrales que corresponde con esta expresión que está aquí. Esta es la diferencia de las medias poblacionales según la hipótesis nula, que como tú sabes es el 0. Cuando calculas el estadístico de prueba, tienes que considerar que a este valor hay que restarle este otro. En otras palabras, a este valor hay que restarle esto. Eso está contenido aquí en este comando. Y luego, ¿qué más tienes que hacer? Dividir sobre el radical, pero el radical ya lo tienes. El radical es el cálculo, ese cálculo de esta expresión que está aquí, ¿verdad? Que de alguna manera se calcula a través de esta raíz. Ya tienes el radical. Y bueno, ¿qué es lo que haces para calcular el estadístico de prueba? Simplemente sigues la estructura de la fórmula y de alguna manera utilices la información de las casillas correspondientes, ¿verdad? Necesitas entonces la información de la diferencia entre medias de muestras, entre medias de parámetros, que es 0, y necesitas la información de este término que es la raíz cuadrada, que es un término técnico llamado error estándar, ¿verdad? Muy bien, haces esa operación, está contenida en este comando y entonces la hoja Excel te realiza el cálculo del estadístico T. El estadístico T vale 1.98. Si usted recuerda en el primer enfoque, de alguna manera nos dio 1.98. En realidad, si usted compara, no son exactamente iguales. Y eso se debe a que se teclearon en el primer enfoque, se teclearon algunos datos básicos y no se vio toda la exactitud posible. Pero aquí los cálculos en el enfoque número 2 se están basando en los datos de la columna. Estos son los datos más exactos. Sin embargo, pues este valor obviamente es prácticamente igual que el que se obtuvo en el enfoque número 1. El estadístico T vale 1.98 aproximadamente, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿por qué se mantiene esto en una sombra oscura? ¿Por qué de alguna manera se tiene eso? Fíjese que lo que estamos haciendo para la variable HT. Para la variable HT estamos hablando de los promedios de horas de trabajo, pero además estamos hablando de los promedios de horas de trabajo en las mujeres que tienen empleo y los promedios de horas de trabajo en los hombres que tienen empleo. Y para eso tuvimos que realizar todos estos cálculos que están de alguna manera de arriba hacia abajo en las diferentes casillas, ¿verdad? Pues bien, si usted se da cuenta, horas de trabajo es una variable de escala y esto es cantidad de días de trabajo a la semana. También es una variable de escala, es de la misma naturaleza, digamos, que esta. Usted podría pensar en los promedios de días de trabajo en la semana y podría plantear una hipótesis similar, ¿verdad? Y entonces usted puede extender los cálculos que acaba de realizar con respecto a la columna F, es decir, con respecto a las horas de trabajo, fácilmente los podría hacer para la cantidad de días a la semana, ¿verdad? De hecho, aquí se copió y se pegó, pero para no causar una confusión visual, lo que se hizo fue que se puso una sombra oscura, pero si le quitamos eso, se da cuenta que ahí están los cálculos. En otras palabras, cuando estamos hablando de este enfoque número 2, estamos utilizando, alimentando, ¿verdad? El enfoque o los cálculos a través de la información de una columna. De esa manera se calculan una serie de datos intermedios hasta que se llega de alguna forma al estadístico de la prueba, ¿verdad? Pero columnas de naturaleza similar, como es por ejemplo la cantidad de días, usted simplemente puede copiar
y pegar y se va a encontrar con que los cálculos los realiza automáticamente, adecuándose de alguna forma a las filas de los hombres y a las filas de las mujeres. Aquí, por ejemplo, en este caso, si usted observa el estadístico de prueba, de alguna manera, sería el dato que usted está observando en este momento, ¿verdad? Es decir, el enfoque número 2 es un enfoque donde se calcula el estadístico de prueba, se alimenta de la información de una columna asociada a la variable poblacional que se está analizando. En el ejemplo que estuvimos ilustrando, el número de horas de trabajo por día. Utilizas un factor separador, que en este caso fue el sexo, y entonces ya empiezas a hablar de alguna manera de promedios o medias asociadas a dos variables poblacionales. Y tienes que usar los promedios de las muestras, de verdad. Muy bien, se puede extender entonces esto, es una gran ventaja a otras variables, otras columnas asociadas a variables que son de la misma naturaleza. Hay otra variable que le quiero comentar rápidamente. Esta es una variable asociada con un índice, es de naturaleza también de escala y se calcula a partir de los datos de este tipo de respuestas. Estas son afirmaciones y la información de las columnas es información tipo Likert. Se puede calcular cierto índice y podemos considerarlo como una variable de escala. También podríamos decir, bueno, ¿cuánto es el promedio del índice para las mujeres? ¿Cuánto es el promedio del índice para los hombres? Y se podrían plantear de alguna manera también pruebas de hipótesis. Simplemente lo que se tiene que hacer es, ¿verdad?, copiar y pegar en la nueva columna, bueno, tener cuidado para ver si todo coincide y es armónico, y de alguna forma usted puede obtener el estadístico correspondiente y todos los conceptos. Mire, por ejemplo, ahí está apareciendo, en esta parte, aparece el estadístico de prueba en el caso, ¿verdad?, del índice que le estoy mencionando. Así es que el enfoque número 2 es un enfoque mucho más poderoso porque le permite calcular el estadístico de prueba, pero además le permite extenderlo a través de una simple operación de copiar y pegar a otras variables de la misma naturaleza. Este es el enfoque número 2. Recuerde el valor que tuvimos para la variable que estamos analizando, 1.98 aproximadamente, 16.5, ¿verdad? Voy a regresar entonces a el material de la exposición inicial, lo que significa que me voy a salir de esta hoja, ¿de acuerdo? Para de alguna manera compartirle, pues, aquí estamos en el enfoque número 2 del que acabamos de hablar, ¿verdad? Mire, aquí está el valor del estadístico de prueba, es el que acabamos de observar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Cuando ya conoces el estadístico de prueba, obviamente tienes que tomar la decisión de si rechazas o no rechazas a la hipótesis nula, ¿no? Aquí está la información, dado la cantidad de grados de libertad, que es un número bastante grande, mayor de 200, según hemos dicho, ¿verdad? Bueno, en lugar de utilizar los valores críticos de la T, utilizamos los valores críticos de la Z. Recuerda que estamos hablando de una prueba unilateral derecha y estamos pensando que el nivel de significancia es 5%, por lo tanto nuestro valor crítico es 1.645. Como la prueba es unilateral derecha, corresponde a este tipo de distribución. Este es el 1.645, pero el estadístico de prueba nos ha dado 1.98. Cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, caemos a lo que ya se dijo con anterioridad. Es decir, no hay evidencia favorable a la hipótesis nula. La evidencia, en todo caso, está orientada hacia la hipótesis alternativa, que afirma que la proporción de horas de trabajo en los hombres es más grande que la proporción, perdón, que el promedio de las horas de trabajo en los hombres es más grande que el promedio diario de las horas de trabajo de las mujeres, ¿verdad? Eso es lo que afirma la hipótesis alternativa, ¿verdad? ¿Qué es el enfoque número 2? Es una manera de organizar los cálculos del estadístico, ¿verdad?, de la prueba para poder tomar la decisión si rechazas o no rechazas a la hipótesis nula. ¿Cuál es la ventaja? Ya se ha mencionado, se puede ordenar los cálculos a lo largo de la columna correspondiente y además puedes hacerlo extensivo en una operación simple, copiar y pegar, a columnas de información muestral de naturaleza similar, es decir, por ejemplo, de escala. O si es información categórica, podrías extender posiblemente a columnas
relacionadas con información categórica. Y bueno, las ventajas las acabamos de mencionar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos aprendido? En este video he tratado de expresarle que hay dos enfoques de maneras como usted puede organizar la información para calcular el estadístico de prueba y tomar la decisión si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. El primer enfoque, como usted recuerda, es un enfoque simple, pero hay que alimentarlo. Es para utilizarlo una vez, pero lo puede utilizar tantas veces, pero de manera aislada, pero lo tiene que alimentar con la información básica que son los tamaños de las muestras, las medias muestrales y las varianzas muestrales. En cambio, en el segundo enfoque, que también lo hemos aprendido, le permite calcular el estadístico de prueba para toda la información que está sobre una columna que pertenece a una base de datos, ¿verdad? Lo que usted tiene que hacer es separar en filas para de alguna manera visualizar las dos poblaciones y las muestras asociadas a la población 1 y a la población 2. Para eso necesitas un factor separador, que en el ejemplo fue el sexo, ¿verdad? Y de alguna manera eso es lo que hemos aprendido, ¿verdad? En este video. Agradezco mucho toda la atención y si ha sido capaz de durar hasta el final, se lo agradezco mucho, ¿verdad?